Atención. Este gran gesto de Juan Roig en Ceuta humilla y destroza a nuestros gobernantes. Mientras Juan Roig se preocupa por Ceuta, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Irene Montero y compañía de vacaciones y en silencio total. Ceuta atravesando una crisis fronteriza y migratoria extraordinaria. Una ciudad española sometida a una enorme presión, trabajadores preocupados, servicios tensionados y ciudadanos preguntándose qué demonios está ocurriendo y hasta dónde puede llegar la situación. Juan Roig, presidente de Mercadona, desplazándose personalmente hasta Ceuta. No es ministro. No es presidente del gobierno. No dirige Interior. No dirige Defensa. No controla las fronteras. No tiene competencias migratorias. Es un empresario. Y aún así decidió estar allí. Según la información publicada por Voz Populi, Roig acudió personalmente a las tiendas que Mercadona tiene en Ceuta, habló con los trabajadores, les agradeció su compromiso y esfuerzo y posteriormente se reunió con el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas. Mientras tanto, Pedro Sánchez permanecía en La Mareta, desde donde, según esa misma información, seguía la crisis y participaba telemáticamente en reuniones. Y aquí empieza la polémica. Porque nadie está diciendo que gobernar telemáticamente equivalga a no gobernar. La cuestión es otra. ¿Qué significa ejercer el liderazgo cuando una parte de España atraviesa una situación excepcional? Porque existen momentos en los que un dirigente no solamente debe gestionar. Debe estar. Debe aparecer. Debe mirar a los ciudadanos a la cara. Debe transmitir autoridad, tranquilidad y respaldo. Y resulta tremendamente llamativo que quien haya entendido el poder de ese gesto sea precisamente un empresario. Juan Roig fue. Y esa simple decisión ha terminado convirtiéndose en un espejo bastante incómodo para la política española. Aquí está probablemente la parte más interesante de toda esta historia. Juan Roig no tenía ninguna obligación institucional de desplazarse hasta Ceuta. Podía haber telefoneado. Podía haber celebrado una videoconferencia. Podía haber mandado a un directivo. Podía haber publicado un comunicado perfectamente redactado diciendo que Mercadona estaba muy preocupada por sus trabajadores. Podía haber enviado un mensaje corporativo hablando de solidaridad, compromiso y responsabilidad. Pero hizo algo mucho más sencillo. Fue. Se presentó allí. Visitó a sus trabajadores. Habló con ellos. Y convirtió un concepto empresarial que escuchamos constantemente, el liderazgo, en algo tangible. Porque liderar cuando todo marcha perfectamente es facilísimo. Cuando las ventas funcionan, las tiendas abren, los clientes compran y las cuentas salen, cualquiera puede hacerse una fotografía. La prueba llega cuando existe incertidumbre. Y Roig entendió que sus trabajadores necesitaban comprobar que quien está arriba sabía lo que estaba ocurriendo abajo. Ese gesto fue reconocido públicamente por Juan Jesús Vivas. El presidente de Ceuta agradeció expresamente a Roig haber ido personalmente, haber dado la cara, respaldado a sus equipos y haberse puesto a disposición de la ciudad. Y hay una expresión que merece quedarse grabada. Dar la cara. Porque probablemente esa sea la expresión política más importante de toda esta historia. Dar la cara cuando las cosas funcionan no tiene mérito. Darla cuando existe un problema es exactamente lo que esperamos de quien dirige algo. Una empresa. Una institución. O un país. Por eso esta fotografía molesta. Porque obliga inevitablemente a establecer comparaciones. No entre Mercadona y el gobierno. Eso sería absurdo. Entre dos maneras de entender el liderazgo. Y ahora hablemos de algo que debería estar por encima de cualquier batalla partidista. Ceuta. Porque desde la península tenemos una peligrosa tendencia a recordar Ceuta y Melilla solamente cuando aparece una crisis. Cuando llegan imágenes de la frontera. Cuando Marruecos toma alguna decisión. Cuando aumenta la presión migratoria. Entonces durante unos días todos miramos hacia allí. Después cambia el ciclo informativo y parece que esas ciudades desaparecen del mapa. Pero Ceuta no es una nota a pie de página. Ceuta es España. Y sus ciudadanos tienen exactamente el mismo derecho que cualquier madrileño, valenciano, gallego, catalán o andaluz a sentir que el Estado está detrás de ellos. No solamente administrativamente. También simbólicamente. Porque la política también funciona mediante símbolos. Cuando ocurre una catástrofe, esperamos ver allí a los responsables. Cuando existe una emergencia, esperamos presencia institucional. Cuando una ciudad atraviesa una situación extraordinaria, esperamos que quien gobierna transmita la sensación de que esa ciudad constituye una prioridad nacional. No debería importar quién gobierna Ceuta. No debería importar quién gobierna España. Esto debería ser elemental. Por eso la pregunta resulta tan incómoda. Si un empresario considera suficientemente importante la situación de sus empleados como para desplazarse personalmente hasta Ceuta, ¿qué nivel de presencia deberíamos exigir a nuestros máximos responsables políticos? No estamos hablando solamente de fotografías. Estamos hablando del mensaje que recibe una población. El mensaje de que alguien se acuerda de ellos.
El mensaje de que alguien considera importante lo que están viviendo. El mensaje de que no están solos. Y cuando Juan Roig aparece allí, inevitablemente surge otra pregunta. ¿Dónde están todos los demás? En manada a 2 niñas de 10 y 14 años, ¿es correcto? Sí. La de 14 años fue una de las primeras que hubo y la de 10 años, gracias a que avisaron los vecinos y acudieron hacia allí los compañeros del GRS, pudieron detener a uno de ellos, el resto salió corriendo y, si no me equivoco, de hecho la niña de aproximadamente 10 años también salió huyendo del lugar. ¿Es cierto que los médicos quedaron devastados cuando vieron las lesiones que tenía la niña de 14 años, que dijeron literalmente que estaba reventada? Sí, eso tengo yo conocimiento, vaya, te lo puedo confirmar, que nunca habían visto una atrocidad así en una agresión sexual, claro, y más a una niña de 14 años, vaya. Vale, recuerdo que estábamos entrevistando a una policía nacional, portavoz de un sindicato policial, para que luego digan si son bulos, si nos estamos inventando cuestiones o no, porque es que son lo suficientemente graves como para que alguien con la autoridad que tiene una portavoz policial pues nos las confirme. Una última pregunta, y para Laura. para quien tenga dudas, Benjamín, yo, si miento, automáticamente el señor Marlaska pone todos sus mecanismos para expedientarme. Es decir, que yo tengo que ir con la verdad por delante y si yo digo algo es porque perfectamente lo puedo demostrar. Y otro dato, una última pregunta, Laura. ¿Hay 4 niños al menos varones, 4 niños varones entre esos menores agredidos sexualmente? Mínimo, al menos que se sepa, y de hecho alguna fuente ya del hospital se ha atrevido a alzar la voz y a hablar sobre ello, que estaban de hecho hospitalizados, sí. Bueno, Laura, pues muchísimas gracias por tu claridad, porque de verdad que este es un tema absolutamente escandaloso. Gracias por tu valentía también al denunciarlo y por aclararlo, sobre todo, para que la opinión pública española... Pedro Sánchez tiene derecho a vacaciones. Naturalmente. El presidente del gobierno es una persona y descansar no constituye ningún delito ni ningún escándalo por sí mismo. El problema empieza cuando aparece una crisis extraordinaria. Porque desde ese momento la discusión deja de ser laboral y pasa a ser política. Voz Populi publicó que Sánchez llegó a La Mareta el 1 de agosto y continuaba allí mientras seguía la crisis migratoria y diplomática de manera telemática. Eso significa que el presidente no estaba necesariamente desconectado. Y conviene decirlo porque una crítica seria no necesita inventar nada. Precisamente ahí aparece el debate interesante. ¿Basta con estar conectado? Porque un presidente del gobierno dispone de teléfonos seguros, asesores, ministros, videoconferencias y todos los mecanismos necesarios para dirigir una crisis desde prácticamente cualquier punto. Pero existe algo que ninguna videollamada puede fabricar. Presencia. El presidente no es únicamente el máximo responsable administrativo del gobierno. También encarna al Estado políticamente. Cuando aparece físicamente en un lugar, está enviando un mensaje. Y cuando no aparece, también puede generar una percepción determinada. Ahí está el enorme problema de La Mareta. No es jurídico. Es visual. Es político. Es simbólico. Mientras las imágenes que llegan desde Ceuta muestran una ciudad sometida a presión, la imagen de un presidente siguiendo la situación desde su residencia vacacional resulta inevitablemente difícil de gestionar políticamente. Especialmente cuando aparece Juan Roig y decide hacer exactamente lo contrario. El empresario se mueve. El presidente dirige a distancia. Y de repente una noticia empresarial se transforma en una metáfora política. Ceuta obliga además a enfrentarse a uno de los debates que más incomodan a la política española. La inmigración. Porque aquí tenemos 2 obligaciones que deben cumplirse simultáneamente. España debe tratar humanamente a quienes llegan. Y España debe controlar sus fronteras. Una cosa no elimina la otra. Defender la dignidad humana no significa renunciar al control fronterizo. Y exigir fronteras controladas no debería convertir automáticamente a nadie en enemigo de los inmigrantes. Gobernar significa precisamente encontrar ese equilibrio. Pero existe una dificultad adicional. Ceuta no es una frontera cualquiera. Es frontera española. Es frontera europea. Y además está sometida a una realidad geopolítica extraordinariamente compleja por su relación con Marruecos. Por eso cualquier crisis allí exige una respuesta que combine humanidad, seguridad, diplomacia y autoridad. No es sencillo. Precisamente para eso existen los gobiernos. La política no consiste solamente en gestionar asuntos fáciles. Consiste en enfrentarse a aquellos en los que cualquier decisión tiene consecuencias. Y los ciudadanos tienen derecho a exigir explicaciones. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué medidas se están tomando? ¿Qué conversaciones existen con Marruecos? ¿Qué capacidad tienen las fuerzas de seguridad? ¿Qué ocurrirá con quienes hayan entrado irregularmente? ¿Cómo se protegerá a los menores? ¿Cómo se ayudará a Ceuta? Esas preguntas no son extremistas. Son preguntas normales en cualquier democracia.
Y responderlas con claridad debería ser una obligación. Y entonces aparece Juan Jesús Vivas. El presidente de Ceuta publica su agradecimiento a Juan Roig. Podría haberse limitado a decir gracias por la visita. Pero utiliza palabras con una carga política evidente. Gracias por venir personalmente. Gracias por dar la cara. Gracias por apoyar a los equipos. Gracias por ponerse a disposición de Ceuta. Gracias por estar al lado de Ceuta. Cada frase tiene un destinatario directo, Juan Roig. Pero inevitablemente también admite otra lectura. Porque cuando agradeces públicamente que alguien haya ido personalmente a tu ciudad en mitad de una crisis, estás destacando precisamente el valor de la presencia. Y entonces todo el mundo empieza a preguntarse quién no está. Ese es el enorme poder de la comparación. No hace falta insultar a nadie. No hace falta montar un mitin. No hace falta gritar. Solamente colocar dos fotografías una al lado de la otra. Roig en Ceuta. Sánchez, siguiendo la situación desde la Mareta. Y preguntar. ¿Qué transmite cada imagen? Porque la política moderna está obsesionada con controlar el relato. Gabinetes de comunicación. Asesores. Estrategias digitales. Vídeos. Redes sociales. Discursos milimétricamente preparados. Pero algunas veces aparece una fotografía que destruye 100 páginas de argumentario. Y esta puede ser una de ellas. Porque la política puede explicar durante horas que estaba trabajando. Roig solamente necesita responder una cosa. Yo fui. Si Juan Roig entendió que tenía que estar allí por sus trabajadores, ¿qué deberían haber entendido quienes tienen la responsabilidad de gobernar España? Que cada uno saque sus propias conclusiones. Pero que nadie olvide las imágenes. Porque los discursos pasan. Las excusas pasan. Los argumentarios pasan. Las fotografías permanecen. Y cuando España vuelva a preguntar quién estuvo al lado de Ceuta, cuando Ceuta necesitó sentirse respaldada, habrá nombres que podrán responder enseñando una fotografía. Esto es Tendencia España.